Hola a todas y todos, bienvenidos a la segunda parte del primer simposio virtual del CISPE. Para quienes no pudieron estar hoy de mañana, me voy a presentar. Mi nombre es Sofía González, soy la becaria del CISPE y trabajo en la Secretaría. El CISPE es el Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad de Psicología de la UDELAR, y hoy los voy a estar acompañando como moderadora. Para verificar que esté todo saliendo bien, les voy a pedir que escriban en el chat, que ya veo que está activo, así que supongo que todos me escuchan, que nos cuenten desde dónde nos están acompañando, así sé que nos pueden ver y escuchar sin problema. Ahí vemos Atlántida, Montevideo, muy bien, todo bien. Bueno, mientras esperamos que se termine de venir la gente, les cuento que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como CISPE UDELAR, y bien pueden visitar nuestra página web, que es cispe.sico.edu.uy. Y bueno, como seguramente vieron en las indicaciones, hacia el final de la actividad vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, para lo que les pedimos que usen la sección de preguntas y respuestas que pueden ver abajo en la plataforma, no el chat, sino esta parte, y que especifiquen a quién o a quiénes va dirigida su pregunta. Por cualquier consulta ajena al simposio, pueden escribir a sic@sico.edu.uy. Y bueno, les agradecemos por estar acá. Les voy a contar ahora sobre el contenido del programa y sobre quiénes nos van a acompañar compartiendo un poquito de su trabajo con nosotros. Más temprano estuvimos con Daniel Camparo, con su exposición La pandemia y los niños, el aislamiento como fármaco. Luego, con Rosa Sittner, que compartió aislamiento y subjetividad en tiempos de COVID-19. Y finalmente con Paul Ruiz y su charla titulada Aislamiento y consumo de drogas. Aprovecho para contarles también que grabamos la primera parte del simposio y igualmente vamos a estar grabando para que puedan verlo los que no pudieron unirse de mañana o los que hayan entrado un poquito tarde, y lo mismo con esta parte. Así que bueno, pronto va a estar subido a la plataforma. Bueno, para esta segunda parte vamos a contar con la presencia de Michelle Ibarbure, que presentará su ponencia Infancias vulneradas por femicidio íntimo, orfandades silenciosas de la violencia. Luego vamos a estar con Sebastián Llosa, con conductas suicidas relacionadas a la pandemia, una revisión de algunos desafíos. Y por último, Teresa de Armas va a presentar Coronamatics versus inteligencia emocional. Bueno, vamos a darle entonces primero la palabra a Michelle. Él es doctorando en psicología, investigador del centro y docente del Instituto de Psicología Clínica de nuestra facultad. Se especializa en el trabajo con niños, niñas y adolescentes y compartirá reflexiones acerca de los damnificados invisibles del femicidio íntimo en épocas de pandemia. Así que bueno, Michelle, cuando quieras comenzar. Bueno, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer al CISPE que haya organizado este simposio. Estamos todos con necesidad y avidez de comunicarnos y escucharnos, y aunque esta modalidad de Zoom no es la mejor para el encuentro fecundo y afectuoso que necesitamos, es una oportunidad de reencuentro en estos tiempos que nos tocaron vivir. Una realidad que se nos impuso y nos mostró que los humanos no somos seres superiores por fuera de la naturaleza, que somos parte de ella y podemos o no sucumbir como cualquier otra especie. No hay variedad narcisista para la humanidad, la cuarta, dirá Denis Namanovich, luego de las clásicas ya conocidas que muestran que no somos el centro del universo, Copérnico, no somos una creación divina, sino parte de la evolución de las especies, Darwin, y no somos dueños de nosotros mismos, la razón está impregnada de irracionalidad y destrucción, Freud. En esta oportunidad quiero compartir algunos aspectos de la investigación que vengo desarrollando hace 2 años vinculada al impacto del femicidio íntimo en la salud mental y trayectoria de vida de los hijos. Sin lugar a dudas, el contexto de la pandemia introdujo cambios en el rumbo de esta investigación, cuestión que abordaré en esta comunicación. Para ello es necesario que pensemos previamente el contexto social y subjetivo del miedo, la nueva realidad, el aislamiento social y la implicación. Vayamos entonces a la caracterización de la situación actual de la pandemia, para luego pensar los posibles efectos de la misma en esta población vulnerada y vulnerable de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por femicidio íntimo. Parto de la consideración de la realidad como una construcción social y singular a la vez.
donde no existe nada natural en lo humano. Se trata de una realidad significada y significante. Y en la construcción de la misma existen narrativas predominantes vehiculizadas por los medios masivos de comunicación y el poder político, que contribuye a la construcción de la misma y se transforma en sentido común organizador de la cotidianeidad. Dos aspectos quiero resaltar en estas narrativas. La vida humana reducida a un número y la metáfora del partido de fútbol. Este partido lo ganamos juntos, todos ante el mismo rival, la mejor jugada es quedarse en casa. Todos los días actualizamos nuestro estado de situación en base a datos numéricos, cuántos infectados, recuperados y muertos. Los medios masivos de comunicación bombardean con números e informaciones que infunden el terror. Un niño murió de coronavirus en el Reino Unido. Una mujer embarazada de 30 años sin enfermedades previas en Brasil. Los niños no pueden ver y estar con sus abuelos porque los pueden contagiar, es decir, matar, etc. Y los informativos se transforman en un show mediático. Los significantes circulan y decantan en las subjetividades promoviendo distintos tipos de reacciones, persecutorias, negadoras o depresivas. Prevalece un modelo dominante de investigación mecanicista, causa-efecto cuantificador, cuestionado por los propios científicos de la salud en cuanto a la forma en cómo se construyen esos números y la interpretación de los mismos. Pero todos esperamos y necesitamos esos números para tranquilizarnos o alarmarnos. Todos queremos saber y no estar en esos números. La vida queda reducida a sus aspectos autoconservativos, biológicos, en detrimento de lo autopreservativo vinculado a la identidad y la estima de sí mismo, la subjetividad. Se dessubjetiviza lo humano, reducido a su condición biológica, y con ello nos ponemos regresivos y dependientes de los que saben, con el riesgo de someternos al autoritarismo del líder de turno. La amenaza de muerte se instala en la cotidianeidad, moldeando nuestras conductas, el miedo y el terror prevalecen, o su opuesto en las defensas maníacas que niegan el riesgo potencial. Si bien en el Uruguay se ha adoptado la metáfora del partido de fútbol, del rival al que hay que ganar, esta es desmentida cotidianamente por la cuantificación de la vida y la muerte. Y se instala otra metáfora implícita, que fue hecha explícita al principio de la pandemia, que es la del enemigo invisible, la de la guerra, donde todos somos potencialmente agresores y portadores de muerte del otro. Desde el poder político se incentiva esta visión al promover la sanción social del otro cuando sale y no se queda en casa. Asistimos así a la habilitación de la violencia hacia el semejante, incentivando las ansiedades persecutorias que inevitablemente se incrementan con la amenaza intangible. La cuantificación lleva también a segregar al contagiado, etiquetarlo de lo negativo, algo malo habrá hecho, paradigma Carmela. El enfermo es un infectado enemigo a segregar del que tenemos que cuidarnos, despojado de su subjetividad, no una persona a quien tenemos que cuidar. ¿Dónde quedó el amor hacia el que sufre por estar enfermo? Los discursos calan en la subjetividad singular de las personas, proporcionando hilos para la construcción de narrativas singulares frente a la amenaza invisible e intangible. Y cada cual responde con las defensas que la estructura psíquica le permite. Persecutorias, el otro es un zombi atacante, maníacas negadoras, pensemos en el corona fiesta de los adolescentes alemanes escupiendo o tosiéndose mutuamente, o depresivas reparadoras, acciones solidarias, amorosas, de cuidados y autocuidados. Es así que Minicelli nos alerta diciendo que la pandemia distribuye equitativamente los riesgos, no siendo de la misma manera la distribución de los recursos simbólicos y materiales para enfrentarla o para obedecer las consignas de cuidados. Frente a esta catástrofe natural, social, imposible desligarlas, existen sectores de la población que se ven mayormente afectados, dentro de ellos las infancias que se encuentran bombardeadas por la información y las reacciones de sus adultos de crianza ante las narrativas imperantes.
Infancias que dependen de un adulto para su supervivencia física y simbólica, sumidos en procesos de trabajo de constitución psíquica y construcción de subjetividad. Dentro de ellas, una minoría postergada, silenciosa y silenciada, que ha sido vulnerada por la violencia, los huérfanos del femicidio íntimo. La asistencia de estas infancias damnificadas del femicidio íntimo es un flagelo social que preexiste a la pandemia, y las condiciones actuales del encierro, el aislamiento social y las narrativas anteriormente descritas introducen un plus al sufrimiento que es necesario interrogar. Cuando las infancias ya tienen marcas indelebles de la violencia vivida, esta nueva amenaza del COVID-19 puede renovar las vivencias de muerte y desamparo. Esta situación de pandemia, de por sí angustiosa en los niños que temen actualmente por el contagio y la vida de sus padres, como insistentemente lo constatamos en la clínica infantil, reactivando fantasías y temores de exclusión y soledad, puede calar hondo en esta maltrecha subjetividad infantil. Son potencial fuente de reactualización de las vivencias ominosas vinculadas al crimen, amenazando nuevamente la cotidianeidad con el desamparo o la muerte propia. Más cuando en la mayoría de los casos han quedado al cuidado de sus abuelos, población elegida por este virus para matar. Tengamos en cuenta que son niños que han quedado huérfanos de madre y padre, dado que el padre, si no cometió suicidio físico, lo hizo en forma simbólica con el acto del asesinato, declinando su función paterna, aspecto señalado por el doctor Tesone, que es un psicoanalista argentino. Niños que al mismo tiempo han sido destituidos del lugar de filiación como hijos, inmersos en la construcción de nuevas configuraciones familiares y sus cotidianeidades, sumidos en pérdidas múltiples, de sus pertenencias personales, casa, barrio, escuela, vecinos, amigos, etc. Insertos en hogares que no los estaban esperando y que tuvieron que forzar un lugar para alojarlos, aceptados desde el deber y la obligación ética del hacerse cargo y no desde el deseo de hijo. En este contexto, ¿ha habido lugar para ser alojados subjetivamente? El aislamiento social forzoso introduce un plus a la ya maltrecha subjetividad infantil, obligándolos a la convivencia con sus nuevos referentes de crianza, separados a su vez de las potenciales redes sociales educativas contenedoras y promotoras de salud mental, nuevas pérdidas a procesar. El encierro, históricamente una forma de castigo social, genera malestar, agresión y violencia inevitable, poniendo en jaque las funciones de crianza de los adultos para contener y metabolizar la agresión inherente a la frustración, alojándola con afectos tranquilizadores. Tengamos presente que son niños que han quedado en completo desamparo con el asesinato frente a sus propias pulsiones. ¿Podrán confiar en los afectos de los actuales adultos de crianza? ¿Podrán aceptar el afecto brindado por ellos sin sentir que traicionan lo que sentían por su madre y su padre? ¿Estarán los adultos con la disposición suficiente para contener a estos niños, niñas y adolescentes, tolerando las ambivalencias que se potencian con el encierro? Ambivalencias, culpas, odios, tristezas, dolores, amores, añoranzas. Adultos a su vez en procesos de duelo por su hija, hermana, nuera o cuñada asesinada, abrumados por la amenaza permanente de pérdidas de salud, trabajo, ingresos económicos, aislados del contacto nutritivo del encuentro con el otro, del sostén de las redes sociales, familiares, sanitarias. En este contexto, ¿podrá el confinamiento ser una oportunidad para la construcción del lazo filial? Me interrogó también acerca del impacto de las narrativas que construye esta nueva realidad, especialmente aquellas que promueven la sanción social del otro por salir de su casa, transformado en un portador de muerte inescrupuloso. La etiquetación y estigmatización del otro como malo, agresor, contagiado, infectado, ¿cómo incide en las vivencias estigmatizantes de estos niños por ser hijos de una madre asesinada y un padre asesino? ¿Cómo son vistos y tratados socialmente con esta marca de la violencia directa? ¿Serán potencialmente malos, agresores, contagiosos, infectados de violencia asesina?
Dos caminos a desarticular pueden dar lugar a estas preguntas. La victimización con la mirada culposa y lastimosa social, con la etiqueta de pobrecitos, o su contracara de marcados por la violencia, que van a reproducir y por lo cual hay que poner distanciamiento social de ellos. Bueno, pero ¿cuáles son las perspectivas de investigación e intervención posibles? Decía al comienzo que la instalación de la pandemia en Uruguay trajo cambios en el rumbo de la investigación que venía desarrollando, con una ética de la investigación en infancias que supone darles la palabra a los directamente involucrados, es decir, a los propios niños. Se trata de una investigación con enfoque clínico que tiene en consideración la escucha de la singularidad junto a la intervención allí donde el sufrimiento está presente, considerando a los niños como sujetos de derecho y no como meros objetos de investigación para la recolección de datos por medio de escalas, cuestionarios, testeos. Esta propuesta inicial del encuentro directo con ellos se ha visto postergada por el distanciamiento social, pero ha habilitado otras vías posibles de trabajo con los agentes de salud, judiciales y sociales que tratan y han tratado a estos niños, a la vez que una intervención de contención y seguimiento de los adultos de crianza actuales de los mismos. El viraje de la investigación apunta a trabajar con los adultos referentes de estos niños, reforzando las potencialidades y capacidades de los mismos para alojar la subjetividad infantil. Para ello estamos realizando gestiones entre la UDELAR, la Unidad de Víctimas y Violencias de Fiscalía, el CIPIAB, con el apoyo de UNICEF. Por último, quisiera decir, frente a la cuantificación de la vida y la metáfora de la guerra, que sería interesante realizar una investigación cualitativa que recogiera el testimonio de los enfermos por coronavirus recuperados, que nos permitiera escuchar su sufrimiento subjetivo y no solo el biológico, la estigmatización, el miedo, sus vivencias, sus recomendaciones. Recuperar la subjetividad en juego para reposicionarnos nosotros subjetivamente. Cultivar en las narrativas el cariño al prójimo, promover cuidados y autocuidados en base a información cualitativa que combata el miedo, aunque también la negación. Recordemos que las renuncias pulsionales, al decir de Silvia Bleismach, se hacen por amor, no por temor. La autora contrapone el sujeto disciplinado al sujeto ético, y en estos tiempos de necesarios cuidados sería importante que prevaleciera este último. Quedarse en casa que no sea vivido como un castigo de encierro, ni un dogma inflexible a cumplir, y sí como cuidado de sí y del otro. Claro está, válido para aquellos que tengan casa y agua para lavarse las manos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Michelle, por tu exposición. Les recordamos a todos y a todas que pueden ir realizando las preguntas en la casilla de preguntas para que Michelle pueda ir leyéndolas, que vamos a tener el espacio al final de la actividad. Bueno, también les comento que estamos a sala llena, así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Y queremos recordarles que vamos a subir esta parte del simposio, al igual que la primera, a YouTube, al canal de la Facultad de Psicología. Así que después igualmente van a recibir por mail el link y todo para que puedan verlo. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con Sebastián Llosa, que va a presentar conductas suicidas relacionadas a la pandemia, una revisión, algunos desafíos. Sebastián es magíster en psicología, investigador del centro y docente de la Facultad de Medicina. Él se especializa en la temática del suicidio y los intentos de autoeliminación, y compartirá reflexiones sobre el tema acerca del lugar de la investigación clínica y los desafíos en términos de políticas de salud, estrategias sanitarias, dispositivos de apoyo psicológico, entre otros, ante el contexto actual. Así que bueno, le damos la palabra a Sebastián. Cuando quieras empezar. Bueno, buenas tardes para todos. Y agradecer también a vos, Sofía, a Sofía González, porque trabajó mucho para que esto pudiera salir como está saliendo, como salió hoy de mañana, y es mucho trabajo detrás de eso por parte de ella, y bueno, gracias.
Yo lo que voy a presentar parte más bien de cómo está la situación ahora y hacia dónde nos podemos dirigir desde el punto de vista de las estrategias sanitarias y de la investigación clínica de este problema. A ver, para contextualizar un poco, todo esto está transcurriendo, ¿sí? Es algo que transcurre en estos momentos con muchos cambios y mucha variación permanente. El brote inició en Wuhan, ahora en diciembre del año pasado, y el 30 de enero la OMS lo declaró como emergencia global de salud. A partir de ahí hubo y hay un cambio radical y muy amplio en todo el mundo, en el sentido de que 4.500 millones de personas están con algún tipo de aislamiento. Aislamiento voluntario o involuntario, la cuarentena obligatoria o el aislamiento voluntario. Es más de la mitad de la población del mundo. Entonces, en esas condiciones está transcurriendo todo en estos mismos instantes. Ese aislamiento tiene efectos también en la salud mental. Y esos efectos provienen a grandes rasgos de el fenómeno de la información constante, que aludía recién Michelle también a la cantidad de información que hay permanentemente, y al fenómeno en sí mismo del aislamiento, que genera cambios muy importantes en la vida cotidiana de todos nosotros. Y todos esos cambios, en algunos casos son ajustes que vamos haciendo a la nueva cotidianidad, esto por ejemplo que estamos haciendo ahora, trabajar a distancia, el propio aislamiento, el cambio en las redes sociales habituales y en la dinámica cotidiana en general, el trabajo, etc. Ahora, no patologizar todos esos cambios. Algunos podrán ser del orden de lo patológico y muchos otros son del orden del ajuste necesario a una nueva cotidianidad. Acá en Uruguay llevamos 60 días aproximadamente del inicio de los casos y 60 días de medidas de aislamiento de distinto tipo es un tiempo suficiente como para cambiar un montón de hábitos y haber pasado y estar pasando por diferentes ajustes a esa cotidianidad. Entonces, el aislamiento en estos términos y su relación con la conducta suicida como uno de los aspectos que venimos investigando. La investigación sobre el suicidio dentro de Facultad de Psicología, por ejemplo, es, en términos relativos, mucho más escasa que la investigación en otros temas. Eso pasa en todo el mundo y pasa también en nuestra facultad. Igualmente, Graciela Loarche, Virginia Dutra han realizado un trabajo de investigación sobre el suicidio asociado a los adolescentes en Dolores por el tornado. También ha trabajado Susana Coagliata, Parra, acerca del suicidio. Por nuestra parte también una investigación sobre el suicidio relacionado con la violencia doméstica y la violencia de género como factor de riesgo. Hemos estado apoyando también investigaciones de estudiantes de Facultad de Medicina sobre los factores de riesgo y la conducta suicida en la población usuaria de los centros de salud, del primer nivel. Existe también el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida, es un grupo intersectorial, compuesto por Facultad de Medicina, Ciencias Sociales, ACE, ANEP, Ministerio de Salud Pública, etc. Este grupo en estos momentos, tengo entendido, que está elaborando o ha elaborado en estos momentos una serie de propuestas para las autoridades.
a medida que vamos conociendo todo es que se van haciendo las cosas también. Por eso yo remarco esto de que todo esto está transcurriendo en estos momentos, ¿no? Yo realicé una revisión en estos días acerca de, bueno, la literatura en general, internacional, y principalmente lo que se encuentra son revisiones o estudios más del orden de las encuestas, ¿tá? Y no así investigación clínica en psicología, no en estos momentos. Han habido otras pandemias, han habido otras epidemias, pero no en estos momentos, por lo menos de lo que se está encontrando. Lo que sí se ve en esas investigaciones es que se destaca algunos fenómenos que se repiten. La incertidumbre sobre el futuro, las interrupciones en el apoyo social, en las redes, las dificultades económicas significativas, el desempleo, los temores sobre la seguridad física y sobre la experiencia de la enfermedad, sobre la muerte de amigos, de familiares, cosas que también escuchamos en el consultorio, digamos. Entonces, por el aislamiento social, por la medida de aislamiento social que es la principal medida frente a este problema, también aumentan los factores de riesgo de problemas comunes de salud mental, problemas comunes, es decir, ansiedad, depresión, los problemas prevalentes, y de las conductas suicidas. La desconexión social, el desempleo, la incertidumbre también son algunos de los factores de riesgo para las conductas suicidas. Entonces, lo que más hemos encontrado en esta revisión son estos problemas, los problemas comunes de salud mental, el suicidio, la violencia, el consumo de sustancias, incluso también crisis psicóticas reactivas al aislamiento y al fenómeno de la pandemia. Y en algún caso hay una encuesta que señala, una encuesta que se hizo en Estados Unidos con 900 y algo de casos, y ahí está presente en un 17% la ideación suicida y casi un 5% de intentos de autoeliminación, muy relacionados a la experiencia con el COVID. Muy relacionados ¿en qué sentido? Aquellos que presentaban ideación suicida en el último mes, ellos se refieren no al mes de abril, sino al de marzo, porque esto es una investigación del mes pasado, informaron pensamientos suicidas que tuvieron relacionados con el COVID en casi la mitad del tiempo. Casi la mitad del tiempo que tenían pensamientos suicidas estaban relacionados con el problema del COVID. Y esto le pasó a casi la mitad de la muestra que tenía ideación suicida. Pero además se encontró que casi el 10% de ellos informaban hacer o haber hecho una exposición intencional al virus, como un gesto suicida. ¿Está? Entonces, con este panorama, ¿qué hacer para en estos momentos estar apoyando a la población vulnerable, en el sentido de los que tienen diferentes factores de riesgo para los problemas de salud en general, pero específicamente para el suicidio? Y parece haber cierto consenso actualmente en la literatura en todo el mundo. Estoy hablando de China, India, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia. Parece haber consenso en conocer cuál es el estado de salud mental de las diferentes poblaciones que están influenciadas por el virus. ¿Tá? O sea, casos, las personas vinculadas a los casos y aquellos que por alguna razón vinculada al COVID presentan alguna problemática. O por las medidas que se están implementando de restricción y de aislamiento. También identificar a las personas con alto riesgo suicida o de agresión y proporcionar entonces intervenciones adecuadas desde el punto de vista psicológico, más allá de
las otras intervenciones desde el punto de vista económico y social que influyen en la salud directamente y también como factores de riesgo para la conducta suicida en sí mismo. Entonces, ¿qué se está haciendo acá en Uruguay en estos momentos desde el sistema sanitario? La Facultad de Psicología, a través del Comité Académico de Emergencia, construyó, junto con ACE y el Ministerio de Salud Pública, un equipo interinstitucional y tienen un proyecto de contención emocional de pacientes del Hospital Español. Allí está trabajando Graciela Loarche. Creo que esto está vinculado también al ZAPA, según tengo entendido. Rosa Sinder probablemente haya hablado algo de eso hoy en la mañana. Y en la RAP hace, según los datos que me proporcionó la colega Ana Monza, que es coordinadora de salud mental de la RAP metropolitana, bueno, se mantienen las consultas presenciales con las personas que tienen riesgo suicida o que requieren una evaluación, pero a cualquier agente de salud que está respondiendo a estas demandas, está habilitado a evaluar la vulnerabilidad socioeconómica, por ejemplo, que hemos estado refiriéndonos a eso, la violencia intrafamiliar, que es un problema que está vinculado también al aislamiento, la angustia, la ansiedad, la ideación suicida. En los casos de IAE, por supuesto que siguen siendo priorizados y se hace un seguimiento telefónico del caso también. La RAP ACE tiene una línea telefónica, esto es algo que se está haciendo en todo el mundo, evidentemente, tiene una línea de atención a efectos psicoemocionales del aislamiento, que empezó más o menos a mitad de abril, a mitad del mes pasado. Y según la gravedad de los casos se redirecciona dentro del sistema de salud los casos. Si hay riesgo suicida, si hay ideación suicida, la ideación suicida es el primer paso dentro de las conductas suicidas. Si hay ideación suicida se deriva a la línea Vida, que es una línea del Ministerio de Salud Pública. Marilén Bettini, que es colega que trabaja en el área de Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, nos proporcionó alguna información acerca de esto, de lo que está ocurriendo ahora en marzo y abril. En marzo y abril del 2019, la línea Vida tuvo un incremento con relación al mismo periodo del año pasado, un incremento del 343%, ¿sí?, de llamadas a la línea. Por otra parte, en los datos acerca de los intentos de autoeliminación que se registran, bueno, en el sistema de salud en estos momentos, en marzo y abril, hay un comportamiento bien interesante, porque hay en una institución, en una mutualista, lo que se ha registrado recientemente en marzo y abril es un descenso en el 2020, a diferencia del aumento que se dio en el 2019. En el 2019 los intentos de autoeliminación aumentaron de marzo a abril, pero ahora en el 2020 bajaron de marzo a abril. En el prestador ACE, los intentos de autoeliminación en marzo y abril del año pasado aumentaron también, y en marzo-abril de 2020 también disminuyeron, notoriamente. Es decir, hay un descenso también en los intentos de autoeliminación. En el periodo marzo-abril del 2020 hay un descenso con relación a marzo-abril del año pasado. Sin embargo, lo que se plantea es que el aislamiento podría aumentar las conductas suicidas. Lo que está ocurriendo es que no se llega al sector salud por las propias medidas de aislamiento. Lógicamente, por la línea de teléfono aumentaron exponencialmente, 343%. Pero en la asistencia directa, en los servicios de salud, disminuyó. Lo cual es un problema.
¿Qué hacer entonces como apoyo a estas situaciones y como estrategias de prevención? Porque se sabe que esto puede aumentar. De hecho, en Hong Kong, con la epidemia anterior, la del 2003, con el SARS, hubo después de la epidemia y de las medidas de aislamiento un aumento brusco de las tasas de suicidio, a diferencia de lo que estaba pasando previo a aquella epidemia, que había una tendencia a la baja. Entonces, bueno, primero trabajar desde ya, en la cohesión social. La cohesión social para mitigar la desconexión social del aislamiento. Cierta desconexión social. Entonces, trabajar por la cohesión social como protectora frente a las conductas suicidas. Protector también es el arte, la creatividad individual, colectiva, el trabajo de los grupos, de las comunidades, desde el punto de vista recreativo y artístico, eso hay que potenciarlo. Es decir, que a medida que se van desarrollando estas medidas de aislamiento, poder hacerlo de manera que se permita de un modo seguro desarrollar ese tipo de actividades, que cada uno lo viene desarrollando muchas veces desde su casa, ¿verdad? Ahora, los primeros auxilios y las primeras respuestas a los problemas detectados cuando se detecta un problema, lo más a mano que tenemos es justamente el control de la ansiedad a través de ejercicios, mecanismos que los psicólogos podemos aportar, ¿no? Reorganización de la vida cotidiana, porque es algo que está evidentemente profundamente afectado, en algunos más y en otros menos, y también el sector salud lo que ha desarrollado guías para el personal de salud, que se han implementado como estrategias de apoyo de trabajo a distancia. El sector salud trabajando a distancia con la población, haciendo recomendaciones de educación para la salud, psicoprofilaxis, etc. Esto se ha diseminado bastante. Ahora, hay otras estrategias de distinto tipo. Algunas vinculadas a la inteligencia artificial, a las aplicaciones en los teléfonos móviles y otros dispositivos. Por ejemplo, en Francia se está usando una aplicación que permite que cada participante de la aplicación registre sus comportamientos, sus síntomas, su condición psíquica actual, y eso permite ir detectando un seguimiento de estos problemas, cómo se van desarrollando a medida que se desarrolla el aislamiento. También hay, ya desde 2015, un dispositivo que se llama Vigilance, que es un monitoreo que se hace con aquellas personas que tuvieron gesto suicida, ¿tá? Como modo de prevención. Es un monitoreo de esas personas que llevan un dispositivo y que permite ir haciendo el seguimiento a lo largo de todo el territorio del país. Acá en Uruguay hay una aplicación que se llama Coronavirus UI, que algunas de esas cosas recoge, pero bueno, otras posibilidades pueden tener este tipo de aplicaciones. En suma, el apoyo y la prevención iría por el lado de la cohesión social y una revisión permanente de la cotidianidad, ¿sí? Una revisión permanente de la cotidianidad, porque el cambio fue brusco, hay situaciones que se están modificando permanentemente y hay que ir adaptándose a cada una de las nuevas circunstancias, pensando sobre todo en eso, en la participación, la recreación, el trabajo y la vida cotidiana habitual. También hay que abordar la sensación de incertidumbre, que es algo que está muy, muy visto y muy planteado, y que todos lo escuchamos incluso en nuestros consultorios. Hay que combatirlo con información adecuada, en la comunicación pública, pero también en los casos específicos. Separar la paja del trigo. Hay mucha cosa. Entonces, pensar en términos de qué es lo útil para estos momentos de mi vida cotidiana y en las circunstancias que estoy yo. Los aislamientos son todos diferentes en Uruguay, en Argentina, en Francia, en China, en Estados Unidos. Las medidas son diferentes, pero también dentro de cada país, acá en Uruguay, cada uno tiene distintos tipos de aislamiento, ¿sí? Entonces, la información adecuada para cada una de las situaciones. Han habido casos de suicidio vinculados a un mal manejo de la información.
hay personas, hay casos reportados en Bangladesh, también en China. Gente que se ha quitado la vida cuando se le dio el diagnóstico de COVID-19, para proteger a su familia, etc. Casos reportados de hace 40 días. Proporcionar asesoramiento de asistencia psicológica también mediante los dispositivos y las aplicaciones electrónicas para llegar a, estamos hablando de grandes números de población, ¿no? Y también un seguimiento con pruebas clínicas de cualquier tipo. Recién Michelle mencionaba las escalas. Son muy útiles para el trabajo clínico con enfoque epidemiológico. Escalas, cuestionarios, entrevistas estructuradas para casos de depresión, ansiedad, tendencias suicidas en todo el personal de salud de primera línea. Hay un estudio que muestra que están mucho más afectadas las enfermeras y enfermeros del primer nivel de atención, mucho más que las de la emergencia, curiosamente, ¿sí? Pero bueno, también hacer estas pruebas clínicas con los casos, con las personas asociadas a los casos, como un modo de prevención. En Israel hay una colega que en estos momentos está realizando una investigación etnográfica sobre la experiencia del aislamiento, con entrevistas, conversaciones con personas aisladas por el COVID. El objetivo es comprender el yo del siglo XXI en función del aislamiento. No es un estudio específico sobre suicidio, sino sobre algunos aspectos vinculados al aislamiento, las vivencias y significados personales. Lo que ella está viendo de unos resultados preliminares que me envió recientemente es la ansiedad, el sentimiento de aniquilación y de la pérdida de significados de las cosas habituales de la vida. Estas cosas son factores de riesgo para conducta suicida, entre otros. Entonces, tenemos desafíos importantes de distinto tipo. Primero que nada, la importancia de acumular conocimiento en estos momentos sobre, acá en Uruguay, ¿no? Es la primera vez que ocurre algo así, de esta magnitud. Acumular conocimiento teórico y práctico acerca de este tipo de contingencias, de este impacto tan grande. Y el desafío, ¿cuál va a ser? El lugar de la investigación clínica, de la investigación en general, pero la investigación clínica en psicología, en el marco y en el contexto de una epidemia como esta. Un aspecto es lo que tiene que ver con la atención en salud de quienes hoy no son prioritarios. ¿Tá? Hay un tamizaje de las personas que se atienden en el sistema de salud público, privado, en general. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo es y cómo va a ser la atención en salud de quienes hoy no son prioritarios, pero que van a tener una afectación de su salud mental, por preocupación, por ansiedad, etc. O por la nueva interacción con las comorbilidades que tengan? ¿Tá? Esto es multifactorial. ¿Qué ocurre con las personas con riesgo suicida que no están llegando a las consultas? Debido a la restricción y al aislamiento, no llegan a las consultas que tienen habitualmente, quizá por otros problemas de salud. O por problemas de accesibilidad a los servicios. ¿Sí? Eso es algo que habría que estudiar. Desde el punto de vista de la investigación específicamente también, se ha visto en algunos de estos reportes que el distanciamiento, las restricciones diarias de distanciamiento inherentes a la actividad profesional, el distanciamiento en las actividades de trabajo y tal, podría ser protector del suicidio hasta cierto punto, pero hasta cierto punto, es decir, cierto restablecimiento de algunas cuestiones de la vida cotidiana adaptadas a aquellas estrategias de protección frente al virus, o sea, cómo cuidarnos del virus, pero también hacer cosas para mejorar nuestro estado de salud mental en general. Esto es algo que los reportes actuales y las revisiones actuales plantean como algo a resolver. Ahí hay una línea de investigación posible.
Otra, bueno, desarrollar precisamente estudios etnográficos, fenomenológicos, investigación cualitativa acerca de las vivencias, de las creencias, de los pensamientos de las personas en aislamiento voluntario u obligatorio, para conocer la experiencia subjetiva en estas situaciones. Desde el punto de vista de la prevención del suicidio, esto es muy importante, por todo lo que venimos diciendo, pero además por el tema de poder identificar cómo son estas vivencias en función de otros factores de riesgo. Se pueden hacer allí estudios caso-control, ya hay casos de infectados detectados y de personas cercanas a los casos, se puede hacer un estudio caso-control, cómo funcionan estos factores de riesgo en las distintas situaciones, para comprender qué del COVID actúa como un factor de riesgo específico. Encuestas a la población general, a personas con riesgo detectado. Se pueden diseñar estudios longitudinales de los casos que permitan identificar cómo operan algunos factores de riesgo y algunos factores de protección frente a las conductas suicidas. Y bueno, y eso es algo que, en definitiva, para ir cerrando, son desafíos que se nos presentan desde el punto de vista de la investigación clínica en psicología en la temática del suicidio, ¿sí? Por lo que hemos visto en la revisión, poco y nada hay de esto. Para nosotros en el Uruguay, que esto es un episodio, un hecho, un acontecimiento tan grande, de tal magnitud, que impacta fuertemente en la subjetividad y en las dinámicas colectivas, es una oportunidad de conocer algo que nos podrá permitir conocernos a nosotros mismos en una eventual futura pandemia, epidemia o fenómeno que implique un aislamiento como el que estamos viviendo, por ejemplo. Bueno, por ahí dejo y después vemos los intercambios. Que papá, mira. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu exposición y también por tus palabras de agradecimiento. Agregar nada más que es todo trabajo en equipo que coordinamos con la comisión directiva del centro y con los expositores en articulación con la unidad de comunicación y el área de gestión de reservas de la facultad. Así que bueno, pueden ir dejando sus preguntas para Sebastián en la parte de preguntas y respuestas, como ya hicimos por ahí abajo. Y parece que seguimos total llena, así que le pedimos disculpas a quienes no pudieron entrar a la sala. Lamentablemente la plataforma tiene capacidad limitada y bueno, no tenemos forma de amontonar las sillas y hacer espacio para más personas. Pero bueno, como ya dijimos, el simposio completo va a estar disponible en YouTube con acceso público. Bien, vamos a seguir ahora con Teresa de Armas, que presentará Corona Matrix versus Inteligencia Emocional. Teresa es licenciada en Psicología y magíster en Psicoterapia Psicoanalítica, investigadora del centro y docente del programa de Problemáticas Clínicas de la Infancia y la Adolescencia de nuestra facultad. Investiga sobre la supervisión como dispositivo de formación y compartirá la idea de poner en juego nuestra inteligencia emocional para tramitar juntos los efectos disruptivos de la pandemia. Bueno, Tere, cuando estés pronta. Bueno, muchas gracias. Primero que nada me parece que agradecer, reitero lo que dijo Sebastián, a todo el trabajo de todo el equipo, pero principalmente también al trabajo de Sofía, porque esto implicó una gran coordinación. Bueno, yo soy integrante de la comisión directiva del CISPE, y el investigar es una función inherente a la función docente desde la concepción de la docencia de la UDELAR. La palabra investigar viene del latín investigare, la cual deriva de vestigium, que significa en pos de una huella, es decir, ir en busca de una pista. Y yo, a partir del 13 de marzo, necesitaba ir en busca de alguna pista que me permitiera entender algo de lo que estaba sucediendo. El virus llegó y se instaló repentinamente. No nos dio tiempo a nada. Fue un suceso disruptivo
abrupto, vertiginoso, que se tornaba ominoso, como planteaba Freud, de inmediato me transportó a una película, Matrix. La película desarrolla la idea de la realidad como una realidad virtual programada, donde todo es control y virtualidad. La emergencia de lo inesperado e incierto es entendido como fallas en el programa. Yo organicé mi exposición a través de 3 escenas de la película, que voy a tratar después, a medida que las vamos viendo, de ir planteándonos ideas juntos. Sofi, ¿te animás a pasar la primera? ¿Cómo no? Ahí la pongo. Avísame, Dale. confirmame Dale que ahora. se vea. ¿Sí? ¿Se ve? Bien, ahí. Bueno, sigo. Nuestro mundo real cambiaba en cuestión de horas, y nosotros debíamos adaptarnos a una realidad que iba contra nuestra naturaleza, considerando que somos seres sociales preponderantemente. El mandato era quédate en casa. Nos encontrábamos en escenarios diversos, algunos excesivamente solos y otros demasiado acompañados. Nuestras vidas habían cambiado, nuestro yo debía adaptarse rápidamente. Sin embargo, ante esta nueva realidad, surgían conductas muy ambivalentes, y esto me llevó a reflexionar. ¿Cómo eran nuestras vidas antes del Corona Matrix? En general, la queja neurótica reiterada de los uruguayos es la vivencia de falta de tiempo, de vivir corriendo, siempre con ganas de parar, pero sin poder hacerlo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando aparece la imposición de la inmovilidad y el alejamiento físico, nos enfrentamos a la ansiedad que se presenta con mucha fuerza. Las sensaciones emergen de manera confusa. En un primer momento, la vivencia de algunos fue, qué bueno, estar en casa. Pero inmediatamente apareció el espejo, que nos enfrentó a nuestra peor angustia. La inmovilidad trae indisolublemente la idea de muerte. Pero no solo la muerte propia, sino principalmente la muerte del otro. Entonces comenzamos a sentir dolor. Me duele imaginarme que el otro no me piense, no existir en la mente del otro, y ese es el dolor de la pérdida, como plantea brillantemente el psicoanalista argentino David Nacio. Todos hacemos diariamente una desmentida de la muerte para continuar vivos y para poder creer que programamos y controlamos nuestras vidas. Entonces el virus venía a mostrarnos que eso era falso. Vino a mostrarnos que cuando nos hacemos conscientes de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de contacto con nuestros semejantes, nos angustiamos. Es entonces cuando la dimensión del compartir, del estar, toma relevancia por encima de la vida de agenda, que colabora con la desconexión del semejante. Y ahí sí empezamos a priorizar el cuidarnos, protegernos. Conjugábamos en plural. Surge una dimensión comunitaria del cuidado. El virus nos obliga a discriminar lo importante de lo imprescindible, como plantea Bertolt Brecht. La pandemia nos obligó a los psicólogos a trabajar en la virtualidad. En mi caso, hace unos 7 años que vengo haciendo esto con pacientes que emigraron, y es una experiencia que me sorprendió muy gratamente. Si bien en un primer momento me cuestioné sobre la posibilidad de trabajar virtualmente, he aprendido mucho y sobre todo me ayudó a reflexionar sobre el concepto de encuadre. Toda esta nueva realidad implicaba que los terapeutas debíamos rediagramar nuestros dispositivos terapéuticos. Era una realidad nueva que implicaba mucho dolor y sufrimiento para los pacientes y para nosotros los terapeutas. Ante este caos, la escucha analítica se resignificaba. Y obviamente el concepto de encuadre móvil, que plantea Joaquín Rodríguez Nebot en el 2004, que implica no suponer un espacio diagramado de antemano, tomaba mucha vigencia.
Es una propuesta de intervención que metodológicamente se apoya en la escucha flotante y el acompañamiento empático de las situaciones afectivas. Por lo tanto, la videollamada, a partir del 13 de marzo, pasaba a ser un marco estabilizante donde la continuidad se hacía vital. La necesidad de ser esperado, escuchado, la palabra, al igual que el silencio, seguían convocando al oráculo. ¿Te animás, Sofi, a poner la otra escena? Sí, cómo no, ahí vamos. Bueno, continuemos. Era imperante mantener alguna constante ante tanto caos. Sostener el encuadre estructuraba y disipaba la anomia, la pérdida de las referencias sociales, culturales y afectivas. Es justamente en esos momentos donde, aún sin presencia directa, portábamos palabras portadoras de ausencia que habilitan a que las angustias se tramitaran y a que el miedo se mitigara. Nuestros pacientes necesitaban más que nunca la función de sostén, sostenerlo ante estas angustias tan primarias que emergen ante el distanciamiento social, pero para tejer una red emocional por medio de la tecnología como recurso provisorio, pero ahora pertinente, que permitiera tolerar el dolor de la distancia. El consultorio queda habitado por el terapeuta y la tecnología. La pandemia nos obliga a modificar el encuadre. Nos lleva a repensar los fenómenos transferenciales y contratransferenciales que también están presentes en una videollamada, con la diferencia de que ya no podemos alcanzarle el pañuelo al paciente. Surgen preguntas a cada paso, desde el lado de los terapeutas. ¿Les mandamos un WhatsApp en el horario acordado o esperamos, al igual que en la consulta, que suene el timbre? Aparecen mascotas en el encuentro, la casa, la familia. Son los pacientes los que nos preguntan si estamos sanos. Hay una dimensión del cuidar al terapeuta que también se pone en juego en forma distinta a lo que sucede en el consultorio. También entramos en la privacidad de su casa. Son ellos quienes deben encontrar un espacio para trabajar con nosotros, donde su familia no los escuche, lo que ha implicado en algunas oportunidades tener consulta en el auto del paciente o en una plaza, por ejemplo. ¿Cómo reformular el trabajo con niños? Con una colega y amiga nos pusimos a bajar aplicaciones para jugar a distancia y practicamos jugar al ahorcado, al tutti frutti, al juego de ceritos, que en la aplicación eran con cuadraditos, a la guerra naval, pero comenzaba a surgir entre nosotras, al practicar, el placer de jugar juntos. Entonces pensé que quizás era viable trabajar a distancia con mis pacientitos. Les voy a citar algunas viñetas pequeñas, pero para que después podamos pensar juntos, ¿no? Un paciente de 7 años jugaba en el Play y yo lo tenía que mirar desde mi celular. Entonces me dice, ¿sabes por qué me gusta este juego, Tere? No, le digo, porque es de matar, y tengo muchas ganas de matar y de destruir todo. Y yo pensaba, vaya coincidencia, ¿no? También esto aparecía en mí, ¿no? Entonces le digo, dale, lo hacemos juntos. Entonces él me adjudica el rol. Y yo debía colaborar con él en detectar por dónde aparecían los enemigos, que nos disparaban sin parar, obviamente, ¿no? Pero ahí éramos nosotros. Al terminar la misión me dice, qué buen equipo que tenemos. Duré mucho más tiempo. Nunca había llegado tan lejos. ¿Cuándo jugamos de vuelta? El placer de estar juntos y el placer de pensar, como plantea Piero Lanier, era necesario aún a la distancia. Y la transferencia estaba presente en la sesión más que nunca. Les cuento otra intervención de un pacientito de 5 años que me llama la mamá y me dice que trabajé con él porque ambos padres están muy preocupados porque lo veían muy triste. Entonces habló con él y le digo, ¿cómo estás, Joaquín?
Obviamente que cambié el dato del paciente, no se llama Joaquín, le cambié el nombre, ¿no? Para preservarlo. Entonces me dice, estoy muy triste, pero muy triste, Tere. Entonces yo le digo, contame. Entonces agarra, se tapa así y habla bajito, me susurra y me dice, el corona se llevó los sábados, que era el mejor día. Primero, porque voy a jugar contigo. Y después, porque voy al fútbol con mi papá. Y yo pensaba, ¿no? Cómo el pensamiento mágico estaba potenciado. Y se llevaba los sábados. Si se llevaba los sábados, también se podría llevar otras cosas, ¿no? Que era lo que él lo estaba angustiando. Obviamente, de lo que tenía miedo era de perder a sus padres, a su psicóloga, al fútbol. Por eso había que hablar bajito para que el virus no lo escuchara. Pero nos encontramos los terapeutas también atravesados por toda esta pandemia, y nosotros también sentíamos sus efectos, como plantea Janine Puget. Estábamos en mundos superpuestos, como planteaban hoy en la mañana, como planteaba Rosa, con exceso de conexión virtual, agotamiento, paseando la computadora por toda la casa, con celulares, en el sillón del consultorio en lugar del paciente. El virus empieza a manifestarse en la consulta, y ahora es el paciente que nos pregunta cómo estamos, y ya no lo podíamos pensar como un aspecto fantasioso del paciente, sino como algo de la realidad que irrumpe en estos momentos, y donde el terapeuta también sufre, al igual que el paciente, en el aquí y ahora. Yo me preguntaba, ¿la regla de abstinencia quedaba hackeada? Porque nosotros también compartimos las mismas condiciones de aislamiento que nuestros pacientes. Nosotros también tuvimos que adaptarnos a estos cambios de manera vertiginosa. Y es en esos momentos en que el terapeuta debe ampararse en su encuadre interno, como desarrolla André Green en el 2008. El concepto de encuadre interno remite la interacción del análisis del analista de la experiencia personal de un encuadre internalizado, efectivo con su propio analista, con la propia experiencia del trabajo del análisis, lo que le permite posteriormente el descentramiento con respecto a su propio análisis. Es justamente en esos momentos donde nuestro encuadre interno, nuestro proceso analítico nos sostiene y nos posibilita seguir trabajando y amparando a nuestro paciente. Reforzar el sostén, acompañar al otro ante sus miedos y angustias, tiene efecto en la salud mental, como planteaba también Sebastián. Es justamente en esos momentos que quedamos en el lugar del oráculo, la pitonisa, como la quieran llamar, y convidamos al paciente con galletas de palabras, como hace en la otra escena, horneadas con nuestra voz. Ante la irrupción de esta vivencia disruptiva que cliva las apoyaturas afectivas construidas a lo largo de la vida, emergen vivencias de desolación, impotencia, tristeza, enojo, desamparo y angustia. Es justamente ahí donde la presencia del terapeuta con su función de reverie, como desarrolla Bion, es quien nos acuna aún con su videollamada y nos permite acurrucarnos en el holding, como plantea Winnicott. El Corona Matrix viene a enfrentarnos con la pandemia emocional que tenemos todas las personas, al desamparo en el que nacemos y a la vulnerabilidad que nos determina. El sujeto es una construcción cultural. No nacemos personas, nos hacemos personas. En tanto hubo un otro, otros, otra, otras, que en el inicio nos sostuvo, nos dio amparo y nos acarició el cuerpo para poder sentirlo. Hubo un otro que nos arrulló palabras al oído y nos enseñó a escuchar y nos alimentó para poder crecer. Y es allí donde posteriormente nos vamos a reconocer en la mirada del otro. Es una marca inaugural que nos determina, nos ampara, nos hace sujetos, sujetados y amados, en el mejor de los casos, ¿no? Lo que nos posibilita acceder a la dimensión del ser, de sentir y de la cultura. La dimensión emocional del sentirnos vivos, del gozar, del reír y también del llorar, es lo que nos llevará a reconocer lo imprescindible de ese maldito gran otro. Y sí, efectivamente nos encontramos en la mirada del otro para posteriormente reconocernos como un yo. Pero ¿cómo podríamos ampararnos para tramitar juntos el aislamiento social?
A medida que pasaban los días, la referencia temporal se desdibujaba, la anomia se imponía y el caos imperaba. La vida cotidiana se desorganiza y las instituciones, llámense familia, escuela, etc., diagramaron esquemas organizacionales extremadamente rígidos y casi deshumanizados. Los niños pasaban a estar miles de horas en la computadora sin que nadie dijera nada, además de tener 6 encuentros por Zoom diarios con sus maestros. Por su parte, los adolescentes pasaban durmiendo de día y conectados toda la noche. La cocina se transformaba en el espacio más habitado por las familias, desde cocinar hasta comer todo el día, hasta aprender a usar la balanza. Se pierde el fin de semana, porque todos los días son iguales. Hay un exceso de presencia y una vivencia de que nada cambia, pero sin embargo, todo había cambiado. No hay espacios discriminados entre lo privado, lo público y menos para lo íntimo. Todo esto potencia muchos conflictos y dificulta el clima de la convivencia. Era necesario imperante el amparo en varias dimensiones. El amparo también debería ser gubernamental. El Estado debería amparar a quienes menos tienen y a los más vulnerables. Es complejo vivir en un asentamiento y mantener aislamiento cuando se vive en un espacio muy reducido y donde conviven varias personas, y donde se cierran los comedores escolares, donde se alimentan miles de niños. Quedarse en casa tiene costos. No todos pueden hacerlo. Hay ciudadanos que requieren apoyos económicos reales, porque viven del dinero que generan día a día en sus precarios trabajos. Ofrecerles préstamos que luego deberán devolver no me parece una real solución, porque entonces se están endeudando para sobrevivir al Corona Matrix. Pero eso puede ser una discusión para otro ámbito y no para este. Sigamos. Rápidamente la sociedad empieza a moverse. Las maestras, el barrio, la comunidad toda empieza a diagramar estrategias para paliar los efectos de la pandemia, lo que da cuenta de la solidaridad de nuestro pueblo. Pero el encierro hace que todo recaiga sobre la familia, sobre los adultos, que además de estar muchas horas frente a la computadora, los que podían teletrabajar, deben desempeñar productivamente nuevos roles como maestros, profesores, gestionar a los adultos mayores ante sus necesidades, etc. La situación de encierro, como planteaba Michelle, potencia nuestras peores angustias y donde la pulsión queda sin tope y en algunos momentos expuesta. En esos momentos en que debemos apelar a lo diferente. A la inteligencia emocional como un parapeto, como una protección de nosotros mismos. El pensamiento nos ampara y nos protege de esos momentos, en esos momentos de nuestra propia violencia. ¿No deberíamos priorizar los contenidos emocionales sobre los curriculares? Cuando los niños hacen una videollamada con sus compañeros, aparece mucha ansiedad porque los enfrenta a que sus amigos no están cerca para jugar, y eso los angustia mucho. Entonces quizás deberíamos enseñarles a jugar a distancia, a crear, a imaginar escenarios que habiliten un espacio para tramitar el dolor de la ausencia y de la espera del reencuentro, que en algún momento iba a darse. Los niños reaccionan de diversas formas. Demandan, exigen, se angustian, temen a la muerte de sus padres, sus abuelos, colaboran en todo, a veces no hacen nada, se agobian, etc. Somos los adultos quienes humanizamos a ese cachorro humano como habla Silvia Bleichmar. Somos los adultos quienes oficiamos de tope pulsional identificatorio en el mejor de los casos. Pero en esta pandemia pasamos de tener una responsabilidad parental a una coordinación parental, como plantea la psicoanalista argentina Alicia Leone en una de las conferencias brindadas en AUDEP hace unos días. Aspecto que deja a los niños ante un gran desamparo. Silvia Bleichmar conceptualiza la renuncia pulsional no desde la amenaza de castración, como planteaba Freud, sino desde la intersubjetividad. El niño renuncia al placer pulsional porque no quiere perder el amor de sus padres. Una colega me contaba que no hay nada peor que en el colegio sepan que uno es psicólogo, que tiene hijos.
Entonces llega a buscar a su hijo al colegio y entonces resulta que la maestra le estaba esperando muy enojada porque resulta que el hijo de esta colega se había portado horroroso. Entonces la mira y ella queda como muy expuesta. Ella me dice, yo me sentía muy expuesta. Entonces le pregunta, pero fulano, la mamá le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le pegaste al amigo? Y el niño, sufriendo así, se agarra las manos y le dice, porque me gusta, mamá. Porque la pulsión, ¿no? Por ejemplo, la pulsión de agredir, de lastimar al otro, también genera cierto nivel de placer. Por eso es tan difícil que lo pulsional se pueda topear. Si no hay un otro que diga que no, y que puede perder el amor de esa mamá si él sigue con esa conducta. Entonces el sociólogo Richard Sennett, que me pareció un aporte interesante, en el 2006 plantea en su libro la corrosión del carácter, el libro se llama La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo actual, y muestra cómo las características que la sociedad propicia para ser eficaz en el trabajo son características que van a contramano de realizar lazos sociales, ¿no? Entonces yo pensaba, entramos en la Matrix y no paramos de teletrabajar. Estamos con varios dispositivos a la vez, conectados. Aumentamos la eficacia, pero cada vez estamos más solos. Les voy a plantear una pequeña intervención de una pareja de ingenieros que una vez le consultan a una colega y yo la estaba supervisando porque la nena no hablaba, ¿no? Y entonces le pidieron que hiciera la consulta, la nena tendría 3 años en ese momento, entonces le piden que haga una consulta. Entonces la psicóloga en el momento que está haciendo la consulta, bueno, que los padres no hablaban, y esas cosas de la supervisión, ¿no? Que es mi tema de investigación. Entonces yo digo, ¿por qué no le sugerís, no les preguntás qué hacen el fin de semana? Porque vos sabés cómo se comunican estos padres, ¿qué hacen un fin de semana? No le pregunté, me dice. Entonces, a la otra sesión le pregunta, y entonces cuando ella le pregunta a los padres, y los padres dicen, ¿qué hacemos? Bueno, yo me pongo acá, mi señora se pone ahí, los dos ingenieros, ¿no? Ingenieros informáticos. Entonces, nos ponemos yo con mi compu, mi señora con mi compu, ¿no? La nena, la alfombra, le ponemos los chiches y ella queda ahí. Y entonces, la mamá dice, entonces yo le pregunto a él, ¿qué comemos? Y él me contesta, ¿te va empanadas? Ese gesto daba cuenta de que la comunicación era mediada por la computadora, estando en la misma habitación, con la nena ahí jugando, pero obviamente no hablaban, se comunicaban por la compu, pero obviamente el estímulo del lenguaje no estaba propiciado en el contexto de esa niña. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, ¿no? Si no le hablamos a un niño, por más que el niño tenga todo el sustrato neurológico necesario para desarrollar el lenguaje, si no hay un otro que tenga la intención, el interés y el deseo de comunicarse conmigo, que me transmite que yo le importo, la capacidad comunicacional en el lenguaje no se desarrolla. Por eso es tan importante la intersubjetividad. Por eso no alcanza con información. Entonces, yo recurro acá a filósofo coreano para pensar con ustedes, Byung-Chul Han, que plantea que nosotros somos nuestro principal verdugo, que hay un exceso de positividad y que es lo repetible. Entonces él dice, la vida es negatividad en el sentido de lo privado, lo íntimo, es divergencia. Cuando desaparece lo humano, la sociedad aspira a una mente colectiva donde se renuncia a la excepcionalidad de lo vivo y nos hemos deshumanizado. Otro concepto que plantea es el concepto del dataísmo, que genera enfermedades en nuestra época, que enfermamos de depresión, de agotamiento, de fatiga crónica, que somos sujetos inmediatos con exceso de información donde no hay refugios.
Él utiliza la metáfora del enjambre digital, que consta de individuos aislados, y dice, la sociedad digital capitalista del siglo XXI implica que cada uno busca su beneficio. Cuanto más ruido hay entre nosotros, menos nos escuchamos y más tapamos nuestras voces. En el mundo laboral somos sujetos de rendimiento, somos emprendedores y el gran capital es la información. El sujeto de rendimiento se autoexplota. Nos pusimos operativos y proactivos, pero es una práctica desubjetivante. De manera compensatoria, tratamos de controlar todo por medio de rutinas, agenda, organización, pero el costo es que nos estamos deshumanizando. Es entonces cuando debemos apelar a la inteligencia emocional. A diferencia de lo que plantea Morfeo en la primera escena, en la película, que habla de la IA, de la inteligencia artificial. Poder contactarnos con lo que nos diferencia del reino animal. Eso es la capacidad de transformar la realidad. Michel Leiris, citado por Pontalis en el prefacio que escribe en el libro de Realidad y Juego de Winnicott, expresa esa capacidad poco común de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos. La inteligencia emocional puesta en juego nos implica crear y recrear una nueva forma de subjetivación. ¿Te animás, Sofía, a poner la última escena? Bueno, yo traigo esta escena porque ahí es cuando Trinity le declara su amor. Y yo creo que es el amor lo que salva a Neo de las garras del señor Smith, ¿no? Y lo lleva a creer en sí mismo, en que es el elegido. Y ahí aparece todo su máximo poder. Yo creo que de este aislamiento social se sale con acercamiento emocional y afectivo. Lo más importante es aprender a estar con el otro, aprender a estar juntos aún estando lejos, de manera tal que la pulsión permanezca ligada y no avasalle al yo. Tal vez esta pandemia nos enfrente a que nuestras rutinas, nos enfrenta a nuestras rutinas, a nuestras exigencias extremas, en nuestro diario correr exitoso, tal vez nos estamos olvidando de lo imprescindible para la vida. Cuidarnos y cuidar de los otros. El ser humano no puede sobrevivir a la soledad, que no es lo mismo que estar solos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Terés, por compartir tu punto de vista y las historias de tus pacientitos con nosotros. Vamos ahora a abrir el espacio para preguntas. Queremos agradecerle a todos los que hicieron preguntas, sabemos que hay un montón. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que acotar un poquito la instancia, pero tenemos pensado implementar una propuesta para mantener la comunicación y poder dar respuesta a todas las interrogantes planteadas. Así que bueno, Michelle, si querés comenzar. Bueno, yo tuve, no sé, creo que hay como dos preguntas. Una referida a los adolescentes en esta situación de crisis, a lo cual, bueno, yo quisiera de alguna forma hacerles, comunicarles que hay desde el programa de problemáticas clínicas de la infancia y la adolescencia hicimos un comunicado en relación a ciertos aspectos que tienen que ver como en relación a las infancias y a las adolescencias, que bueno, no sé de qué forma podemos hacerlo llegar, pero que estaría bueno de repente para aquellos que tienen inquietudes en relación a las problemáticas que están presentando los adolescentes en este momento actual, puedan consultar. Simplemente decir, me parece que bueno, por ahí comentaban que en las videollamadas molestas, que los adolescentes están en crisis. Bueno, primero que nada decir, la adolescencia es una crisis, ¿no? Y que la situación de encierro, sin lugar a dudas, atenta contra la posibilidad de la construcción de una identidad propia en relación con otros, y que lo que hay que poder tolerar es que bueno, que tengan su momento de
aislamiento en sus cuartos, si es posible que tienen cuartos, y que no pierdan el contacto de las redes sociales, que por ahí también planteaban que las videollamadas los molestan, y yo creo que sí, les debe molestar que nosotros adultos nos metamos en los teléfonos celulares de ellos con videollamadas, reclamándolos en tareas de responsabilidad, cuando es el ámbito en el cual estábamos excluidos, ¿no? de las redes de comunicación, las redes sociales. Entonces, bueno, no hay respuestas directas para esto y tampoco generalizables. Creo que hay que, bueno, estar atentos a poder a poder tolerar las broncas, las expresiones de enojo, y también, bueno, ayudarlos bueno, no, porque está también el desafío, ¿no? De la omnipotencia, el desafío, yo planteaba esto de el Corona Fiesta que se dio, en Alemania, en el comienzo de la pandemia. Los adolescentes desafiaban justamente el aislamiento social, escupiéndose o tosiéndose encima, ¿no? Y le llamaban la Corona Fiesta, o sea, como una salida maníaca y negadora de los riesgos potenciales. Entonces, bueno, creo que a los adolescentes hay que acompañarlos como siempre. No podemos adelantarnos, tolerar la situación de crisis, y también, bueno, nosotros como adolescentes, y como adultos también, estamos involucrados en esto, ¿no? Bueno, yo pasaría por acá. Bueno, muy bien, Sebastián, si querés continuar. Sebastián, estás sin audio. Todavía no te escuchamos. A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí. Voy a agrupar algunas preguntas, pero voy a empezar por las más prácticas de resolver. El grupo intersectorial es el grupo Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida. Tiene una web, o sea que lo pueden buscar en internet, y allí establecer contacto e informarse mucho más. Grupo Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida, ahí está en la web. Luego, sobre servicios y programas de apoyo a familiares que perdieron a algún integrante por suicidio. ¿Existen? Sí. Una vía para llegar es a través de los propios servicios de salud, que, como ustedes saben, tienen programas específicos para intentos de autoeliminación y suicidio, con grupos terapéuticos para personas que han hecho intentos de autoeliminación y para familiares. Pero además pueden, a través de ahí, de los servicios de salud mental, tomar contacto con los grupos de familiares. Luego, las personas, los adultos mayores en condición de aislamiento y soledad, ¿qué información hay relacionada sobre el IAE y el suicidio en esas personas? A ver, hay mucha información que está en pleno procesamiento, ¿sí? Es decir, las estrategias de detección y de atención que se dan simultáneamente, por ejemplo, estas líneas que yo planteaba recién, y los dispositivos de trabajo en territorio en el primer nivel de atención, están haciendo la contención, la atención, la derivación a donde corresponde para su mejor atención, pero también el registro, y los datos se están sistematizando en este momento, ¿sí? Por eso yo hablaba de marzo-abril, porque hay alguna información, macrodatos que tenemos, pero hay otra información que recién se está procesando. Igualmente, tanto para la población adultos mayores o cualquier población en situación de aislamiento o de soledad o convivencia de soledad, siempre es importante el poder tener algún tipo de contacto y de vinculación
sobre todo acerca de cuál es su vivencia. ¿Para qué? Para poder detectar cuáles son los riesgos potenciales. ¿Tá? Pero eso en general, no solamente por edades. Sí hay, bueno, alguna información, macro datos. Es verdad, se hablaba acá del suicidio en la infancia y en la adolescencia. Sí, de los datos que recibimos de RAP Metropolitana, ¿tá? Metropolitana, los datos que están procesando en este momento, la mayor frecuencia en los intentos de autoeliminación está en torno a los 18 años, ¿sí? Y es cierto que en los últimos años ha habido en el grupo etario infancia y adolescencia un leve incremento, pero en estos momentos en concreto, marzo-abril de ahora, semanas pasadas, sí, hay una frecuencia en términos de edad mucho mayor, cercana a los 18 años y menos, 18 años y un poco más. ¿Tá? Eso sí es así, RAP Metropolitana. Luego, diferencias en las intervenciones de prevención de los IAE que se realizan en la situación actual generada por la epidemia, si hay diferencias. Bueno, no desde el punto de vista clínico, ¿tá? No hay diferencias clínicas en ese sentido. Lo que sí hay que tener en cuenta que la situación ha cambiado tanto en una multiplicidad de factores económicos, de relacionamiento familiar, desempleo, problemas económicos, de problemas de apoyo social, se cortan determinados vínculos, problemas de atención en salud en general. Todo eso constituyen factores de riesgo para la conducta suicida. Entonces, lo que es recomendable hacer es detectar a las personas que tienen algunos de esos factores de riesgo, detectar fundamentalmente la desesperanza. Ustedes vieron que lo que estábamos encontrando nosotros y que se corrobora con lo que se encuentra en todo el mundo es el sentimiento de incertidumbre sobre el futuro. Una cosa es la incertidumbre sobre el futuro y otra cosa es la vivencia de desesperanza sobre el futuro. Todo va a estar mal o va a estar peor. Ese sentimiento es uno de los factores de riesgo desde el punto de vista individual y subjetivo para desencadenar conductas suicidas. Por lo tanto, el apoyo y el tener perspectivas concretas y reales sobre alguno de los problemas principales de las personas específicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas específicos que generan una desesperanza en esa persona? Bueno, poder trabajar sobre eso y poder revertir eso es apoyar y es mitigar la escalada en la conducta suicida. Pero eso es en términos generales desde el punto de vista clínico. Y bueno, hay varias otras preguntas sobre dónde leer determinadas cuestiones, cómo acceder a determinada información. Capaz que eso es como más específico, podríamos canalizarlo, no sé si es posible, a través del SICP. Es decir, las personas que tienen este tipo de preguntas concretas sobre bibliografía, materiales, información específica, que nos lo puedan hacer llegar a un correo de SICP, para nosotros poder responderles directamente con un link, con la bibliografía, con mucho gusto lo puedo hacer, pero de repente por esa vía es más fácil. Por ahí. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Tere, no sé si pudiste ver alguna pregunta, si quieras contestar. Sí, sigo yo. Como estamos bastante pasaditos de tiempo, ¿no? Digo, yo voy a tratar de contestar una de las preguntas que me hicieron, las otras las tengo acá, o sea que las voy a contestar todas por mail, personalmente, para incluso poder tener un contacto con la gente que esté interesada en estas temáticas, que capaz que se pueda profundizar algo de esto, porque me parece que estamos en un momento de pensar y de producir conocimiento justamente
en este mismo momento, ¿no? Entonces me preguntan, ¿cómo impacta la falta de conocimiento de uno mismo y el estar disconforme con la propia vida, por otras causas, en este periodo de aislamiento? ¿Cómo pueden evitar las personas la típica salida a la Rambla para tapar un síntoma que seguirá estando ahí al volver a casa? ¿Qué pasa con la dificultad para conectar con uno mismo ante la introspección a la que invita el estar a solas, ahora que no tenemos la distracción del interactuar con un otro todo el tiempo? Me mandan un abrazo y un beso y agradezco. Digo, a ver, me parece que justamente esto nos obliga a profundizar en nuestra introspección, y a veces nos encontramos con nuestros peores miedos y nuestros enemigos internos. Entonces quizás hay que potenciar también los aspectos más saludables que tengamos todos, que todos tenemos. Primero, recurrir a seguir en contacto con quienes amamos aún a la distancia, charlar, conversar, juntarse con amigos, como hemos hecho con amigas, para jugar, aunque sea para jugar al tutti frutti como una actividad creativa. Nosotros somos seres creativos. El jugar es algo que nos libera, que nos hace bien, que nos conecta con nuestros aspectos más íntegros, y que nos posibilita imaginarnos escenarios distintos en los que estamos cuando la realidad se nos hace intolerable también. Entonces, eso también es un recurso. Pero para eso tenemos que conectarnos con esto de decir, bueno, la estoy pasando mal, extraño, necesito hablar, utilizar la tecnología para comunicarnos, y no solo para estar informados de lo terrible que nos puede llegar a pasar, sino para calmarnos, para apoyarnos en los otros, para interactuar, apelar a la potencial que tiene cada persona. Si a mí me gusta tejer, bueno, y antes no podía hacerlo, bueno, capaz que lo que puedo hacer ahora es tejer. Entonces digo, conectarnos también con el hacer placentero y con el disfrute, porque eso va a ser lo que nos va a ayudar a tolerar la frustración y la angustia del aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, capaz que justamente también me parece que a veces también son momentos como para consultar a alguien. Digo, la facultad también ha generado un dispositivo en red de muchos psicólogos, psicólogas que están disponibles a través del celular como para hacer un acompañamiento en estos momentos, y eso me parece que también habla de nuestra institución y de cómo rápidamente no solamente nos pusimos a diagramar dispositivos de aprendizaje virtuales, sino cómo sostener también a quien lo necesite, ¿no? Entonces me parece que también es un recurso consultar, pedir ayuda, utilizar este momento para decir, bueno, capaz que es mi momento para empezar a pensar estas cosas que antes las tapaba con la tele, con Netflix o con otras cosas, y bueno, y el fantasma vuelve a aparecer porque, bueno, hay cosas que están ahí haciendo ruido. Entonces, eso capaz, recurrir al potencial que tenemos. ¿Qué me gusta? ¿Qué me tranquiliza? Si me calma la música, en la medida de lo posible, recursos saludables. Creo que la exposición de Paul de la mañana también explicaba eso, ¿no? Aumenta el consumo de ciertas sustancias, del alcohol, de las adicciones que se potencian. Bueno, entonces, si sé que es una adicción que tengo, bueno, aprendamos a luchar también con que es nuestro enemigo y que está ahí. Bueno, ¿cómo hacemos, no? Pedir ayuda, buscar alternativas, generar rutinas, no desorganizarnos, no cambiar todos los hábitos, porque el hábito y la rutina organizan nuestra subjetividad. Y eso, y los que tienen trabajo, como planteaba Paul, bueno, obviamente los que tienen trabajo parece que aparece menos el malestar porque no está tampoco la angustia, o se mitiga la angustia de la pérdida del trabajo, pero los que no lo tienen es mucho más angustiante. Entonces, bueno, también recurrir a, bueno, ¿cómo me puedo reformular? ¿Cómo me imagino saliendo de esta situación? Crear escenarios distintos, ¿no? Pero bueno, las otras preguntas, me parece, las voy a contestar todas por mail, así que bueno, por mí, agradecer el placer de haber compartido este momento con ustedes y el enriquecerme del intercambio. Me hubiese gustado que esto hubiese podido ser presencial y que hubiéramos podido intercambiar entre todos, pero bueno, me parece que esto igual es una apostar a seguir construyendo, pensando juntos, y bueno, y crear alternativas posibles, sobre todo los terapeutas que de repente al momento de intervenir también tenemos que pensar cómo recrear
nuestros encuadres y apelar a otro tipo de herramientas, ¿no? A construir herramientas distintas y creativas. Bueno, muchas gracias, Tere. Llegando al final, quiero dar las gracias nuevamente a Daniel, Rosa, Paul, Michelle, Sebastián y Teresa por sus ponencias. Esperamos que hayan podido aprovechar la actividad. En nombre de la comisión directiva del CISP y de los expositores, queremos agradecer a todos y a todas por habernos acompañado, por sus preguntas, por sus comentarios. Y bueno, esperamos volver a encontrarlos en actividades futuras, ya sea por estos medios o presencialmente. Y bueno, seguiremos en contacto entonces. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos. Chao. Chao.